Bueno, nos metemos en la próxima entrevista esta mañana, se los contábamos más temprano. El presidente Luis Lacalle Pou se reunió con su par paraguayo Mario Abdo Benítez en Punta del Este, cerrando de alguna manera así el ciclo de encuentros que ha tenido Lacalle Pou con los socios del Mercosur, primero con Alberto Fernández en Anchorena, luego en Brasil con Jair Bolsonaro y ahora este encuentro con Mario Abdo Benítez en Punta del Este. De alguna manera lo que ha intentado el presidente uruguayo o lo que quiere es avanzar justamente en la flexibilización del Mercosur, buscando acuerdos políticos con sus socios y además contemplando las asimetrías que hay entre Uruguay y Brasil y Argentina y las similitudes que hay entre Uruguay y Paraguay. Vamos a hablar de este encuentro, a hacer un análisis de la coyuntura política regional con el doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesagui, que muy amablemente nos atiende esta mañana. ¿Cómo le va, Bartesagui? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué se puede destacar de este encuentro que tuvieron ayer el presidente Lacalle Pou con Mario Abdo Benítez? ¿Cuáles son las similitudes que tienen Uruguay y Paraguay? ¿Cuáles también las diferencias que pueden tener a la hora de buscar acuerdos en el marco del Mercosur? Diría que lo más importante, Danilo, es que se cerró un ciclo de reuniones bien relevantes con todos los presidentes de los socios plenos del Mercosur en una coyuntura muy particular, donde por la pandemia no se han podido reunir presencialmente todos juntos, donde además hay una relación bastante distante entre Fernández y Bolsonaro, entonces que lo más importante a destacar es esa posibilidad de que el presidente Lacalle Pou pueda hablar de una agenda muy corta, muy limitada, de 4 o 5 puntos con cada uno de los presidentes. Eso sí que es algo bien interesante. Después tiene una agenda distinta con Brasil, con Argentina, con Paraguay. Los 3 socios del bloque tienen también una visión distinta sobre cómo manejar las flexibilidades en el Mercosur, también en los aspectos logísticos, pero el acierto es que antes de darse los 30 años del Mercosur, los festejos de los 30 años, que va a terminar seguramente en la primera reunión de los 4 presidentes, que no se sabe si se va a hacer en Buenos Aires o en Foz de Iguazú, sí. El presidente Lacalle Pou se adelanta y pone arriba de la mesa un tema central que es, para Uruguay por lo menos, que es flexibilizar el bloque. Bartesagui, ¿cuáles son los puntos en común que Uruguay y Paraguay podrían llegar a poner arriba de la mesa en el Mercosur? Y digo esto porque de alguna manera uno piensa en Paraguay y piensa que por las similitudes en el marco del bloque regional, evidentemente lo pueden parentar con Uruguay. Es decir, por la cantidad de población, por el tipo de comercio o las exportaciones. Ahora, pensando en Paraguay en los últimos años, se ha de alguna manera convertido en un contrincante, entre comillas esto obviamente, de Uruguay, en el sentido que ha captado mucha inversión Paraguay de uruguayos que muchas veces invierten en ese país, por ejemplo, a nivel agroexportador, desde el punto de vista agroindustrial. ¿Por dónde pueden venir las coincidencias entre Uruguay y Paraguay? Las coincidencias mayores están en lo logístico, están en la necesidad de Paraguay, que tiene de salir al mar, de tener una hidrovía que termine, obviamente, de definir no solo los aspectos de inversiones que están allí, sino todo lo reglamentario, que se trata de aprobaciones, coordinaciones que tienen que darse entre todos los miembros del bloque para que la hidrovía funcione o pueda por lo menos transportar la cantidad de mercadería que debería transportar. Eso es una apuesta muy fuerte de Paraguay. En eso diría que hay muchas coincidencias y Uruguay puede serle muy útil a Paraguay en cuanto a su salida al mar. Ahora, en el caso del Mercosur hay diferencias, Danilo, porque Paraguay está cómodo en el Mercosur de hoy. El Mercosur para Paraguay es muy importante, tiene exportaciones muy relevantes a Argentina y a Brasil. No es el caso de Uruguay, que ha, de cierta forma, diversificado sus exportaciones mucho más en los últimos años. Entonces Uruguay no coincide con Paraguay en cuanto a la necesidad de flexibilizar o mover tanto el Mercosur. Entre otras cosas porque Paraguay no puede dar un paso tan relevante como el que quiere dar Uruguay, que es cerrar un TLC con China. Entre otras cosas porque Paraguay tiene relaciones con Taiwán. Y respecto a las competencias que decías, de que Paraguay está captando, es verdad, muchas inversiones, bueno, son competencias que se dan porque Paraguay en muchas cosas tiene mejores oportunidades, mejores costos, o sea, es más barato producir en Paraguay que en Uruguay, más allá de que existen todavía
algunas dificultades jurídicas en algunas zonas. Bueno, Paraguay está haciendo las cosas bien en ese sentido. El que debe reflexionar ahí es Uruguay, de cómo hace para bajar los costos de producción y entender que es una competencia normal la que se da entre los países de la región, ¿no? En este contexto y sumando la postura de los países más grandes, ¿no? Como Brasil y Argentina, ¿qué viabilidad tiene Uruguay de flexibilizar, de hacer que el Mercosur sea un trampolín y no un corset, como dijo ayer el presidente? Y bueno, por lo menos los esfuerzos se están realizando. Si no se daban estas reuniones, lo que íbamos a tener seguramente eran los festejos de 30 años del Mercosur, la foto, una Argentina a cargo de su presidencia pro tempore del bloque, diciendo que está todo bien, que quiere que ingrese Bolivia y no pasa nada. Lo que está haciendo la calle Pou diciendo, no, pasa, nosotros necesitamos flexibilizar. Ahora, lo más relevante es lo que ocurrió en Brasil. No quiere decir que necesitamos el consenso de todos, por supuesto, lo necesitamos. No quiere decir que no importa la opinión de Argentina y de Paraguay. Importa y mucho, y por eso también las reuniones con estos dos mandatarios. Pero lo más destacado es que Brasil apoya a Uruguay en este punto, y eso es lo primero de todo. Después de ahí, Brasil va a tener que conversar con Argentina y con Paraguay sobre la posibilidad de flexibilizar, y Uruguay tiene un desafío por delante, que es que todavía no se ha conseguido nada. Lo que Uruguay tiene que hacer ahora es diplomacia fina, y antes del 26 de marzo, donde se festejan los 30 años, presentar a los socios una propuesta de lo que entiende por flexibilidad, de lo que entiende por diferentes velocidades, y cuánto le está costando a Uruguay esto del corsé del Mercosur. ¿A Uruguay actualmente lo limita más que las posibilidades que le brinda estar en el Mercosur? Sin lugar a dudas, Lorena, le sale muy caro el Mercosur a Uruguay en este momento, pero muy caro. Y basta recordarle a la teleaudiencia algo muy sencillo. No tenemos acuerdos comerciales con ningún centro de consumo relevante a nivel mundial, porque hoy no tenemos un acuerdo vigente con la Unión Europea, que ya sabemos qué dificultades se está atravesando para que entre en vigor. No tenemos acuerdos comerciales con Estados Unidos, con China, con Japón, con Corea del Sur. No tenemos preferencias profundas con la India. Estamos en una situación muy complicada en relación a nuestros competidores. Yo te diría que es insostenible la situación de Uruguay hoy en el Mercosur. Y no podemos aceptar el no y el no sucesivamente de nuestros vecinos sin que contemplen la realidad de nuestro país. Porque si no, se puede romper la cohesión. Las rigideces siempre terminan afectando a los bloques. Si no, fíjese lo que pasó en los organismos internacionales, lo que pasó en la Unión Europea. Ser rígido más allá de lo razonable no es una buena decisión. Ahora, si tenemos como fecha el 26 de marzo, ¿qué podemos suponer? ¿Que lo que Uruguay presente vaya en línea, obviamente, con lo conversado directamente con los presidentes y que esa flexibilización sea un mero trámite? ¿O tal vez hay que continuar luego de ese 26 negociaciones de diplomacia fina para que Uruguay obtenga en definitiva lo que está buscando? Humberto, lo que pasa es que hoy no podemos discutir lo que deberíamos discutir, que es la reforma del Mercosur a fondo. No se puede discutir porque estamos en otros temas. La pandemia es la preocupación de todos los gobiernos. Y además no se puede discutir reformular el Mercosur a fondo con una Argentina y un Brasil que no dialogan. O sea, por supuesto que no es el contexto, yo comparto. Lo que sí se puede hacer rápido es plantear una propuesta específica de diferentes velocidades. ¿Tú no querés avanzar con Corea? Déjame avanzar a mí con Corea. ¿Tú no querés iniciar un diálogo con China? Yo lo inicio, voy avanzando, voy cumpliendo las primeras etapas para cerrar un TLC con China y después tú ves qué puedes hacer. Yo creo que eso es lo que se puede conseguir en el corto plazo. Eso no quiere decir que en el mediano y en el largo plazo deberíamos discutir de una vez por todas los tratados originarios del Mercosur, porque recordarle a la teleaudiencia que el 26 de marzo de este mes, de este año, se cumplen 30 años del Tratado de Asunción, que en su artículo primero dice que el Mercosur es Europa. O sea, dice que en realidad nosotros, o sea, lo que sería Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, deberíamos circular como se puede circular hoy de Salto a Paysandú. Todos sabemos que esa no es la realidad. Eso ocurre en Europa, ocurre entre Francia y España, no en el Mercosur. Entonces debemos discutir un poquito más a fondo la reformulación del Mercosur. Pero por lo menos en esta realidad, en este contexto actual, antes del 26 de marzo, conseguir 2, 3 flexibilidades, autorizaciones consensuadas que le permitan a Uruguay
un respiro en su política internacional. Ahí está, Tomás. Y respecto a esto que acabas de decir, respecto a lo que fue la fundación del Mercosur y el motivo, o los motivos, mejor dicho, originarios respecto a este Mercosur, es algo que es totalmente distinto, porque también los tiempos han sido distintos. El Mercosur, en su reformulación, ha demorado mucho, es decir, ¿no ha tenido un ayornamiento debido en estos años? No, es que si uno analiza, el Mercosur ya es otro Mercosur desde el 97 en adelante. No sé si se acuerdan de la crisis asiática, que después derivó en la devaluación de Brasil en el 99 y todo lo que nos provocó a nosotros en Argentina y en Argentina y en Uruguay. Bueno, ese Mercosur que tenemos, que seguimos teniendo hoy, un Mercosur donde no se respetan realmente las normas, donde su sistema de solución de controversias está paralizado, donde sabemos que Venezuela ingresó por la ventana del Mercosur y no pasó nada, que después ahora está suspendido, no se sabe qué va a pasar, pero ahora quiere Argentina que ingrese Bolivia, no tenemos muy claro para qué. Sigue siendo un Mercosur muy desordenado. Mientras tanto, el mundo cambió 3-4 veces. ¿Se ha demorado el Mercosur en modernizarse? Sí, claro, pero responsabilizar solo al Mercosur de esto quizás es un poco injusto, porque se demoró la Unión Europea en modernizarse, por eso derivó en el Brexit, se demoró las Naciones Unidas claramente en ayornarse, se demoraron todos los procesos de integración de la región, la propia Organización Mundial de Comercio, que ahora con la nigeriana africana, con la nigeriana comienza ahora a liderar una nueva etapa. Todos los organismos se han demorado, pero el Mercosur mucho más, porque el Mercosur es económico-comercial en su sustancia. Entonces, el no cerrar acuerdos comerciales cuando todo el mundo lo cerró, implica que para el exportador uruguayo tiene que exportar carne a China y paga 11-12% de arancel. Quiere exportar vinos, paga 15%. Quiere exportar lácteos, paga entre 6 y 14%. Quiere exportar alimentos procesados, paga más del 20%. Entonces, vos le decís a un exportador uruguayo, venía acá a Uruguay a producir, pero tenemos un país muy caro y además está lejos de los principales centros de consumo a nivel mundial, eso no lo podemos cambiar, pero a la vez estás 20% abajo en el pago del arancel. Bueno, por eso digo que es insostenible. Pero además hay otro problema que lo hemos visto a lo largo de estos 30 años. Parecería ser que aquí en América no podemos escapar a las cuestiones ideológicas y el Mercosur está sometido siempre a avatares que tienen que ver con el gobierno de turno, de izquierda o de derecha, simpatías o antipatías con tal o cual mercado o con tal o cual país al que quiero integrar según sí a mí me parece que es del color político que yo tengo. ¿Cómo escapamos de una vez por todas a eso? Lo que pasa es que es realmente algo que afecta a toda América Latina, ¿no? No hay políticas de Estado. Son muy pocas las excepciones. Entonces, cada vez que hay un cambio de gobierno, hay una visión totalmente distinta del Mercosur. Porque piensen cómo cambió el Mercosur de Macri con el Mercosur de Fernández. Ahora estamos volviendo a una visión proteccionista del presidente argentino. Está implementando medidas que violan las normas del Mercosur. Está dudando en condenar a Venezuela. Quiere el ingreso de Bolivia, el resto de los miembros no está seguro de esto. Entonces, claro, ese es el gran problema. El proceso de integración está afectado por las inestabilidades económicas y políticas. Entonces, nosotros no decimos hay que irse del Mercosur, pero no podemos tener todo nuestro foco en el Mercosur. Necesitamos diversificarnos, reaccionar al mundo. China te golpea. China es hoy si se hacen bien los números, es la primera potencia a nivel mundial. Estamos hablando de un mercado de 1.400 millones de habitantes que va a explicar todas las transformaciones que se nos vengan en mente de aquí a 15 años, 20 años más. Después vendrá India, después vendrá África. Pero China es el centro económico mundial hoy. Bueno, China le golpea la puerta a un país de 3,4 millones de habitantes y nosotros miramos para otro lado. ¿Y qué pasaría? Tenemos el problema en el Mercosur. Claro, Ignacio, ¿y qué pasaría si Uruguay, para que la gente me entienda, se cortara solo y desarrollara acuerdos comerciales con determinados bloques más allá del Mercosur, aún sin tener una definición del Mercosur sobre estos acuerdos? Hay algunos estudios que juegan con esa posibilidad y es complicado, son limitados desde el punto de vista metodológico, porque no es solo comercio lo que tenemos con Argentina, Brasil y Paraguay, es comercio en bienes, es en servicios, es inversiones, son afinidades culturales, hay mucho en juego. A ver, yo creo que Uruguay no puede seguir aceptando el no como respuesta. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos años.
hay consenso en el país que tenemos que flexibilizar el bloque. Pero después, cuando Brasil y Argentina dicen no, nos volvemos para casa y aceptamos ese no como respuesta. Ese no puede seguir estando. Uruguay tiene que decir, ¿querés el apoyo a las Malvinas? Necesito esto. Brasil, ¿querés el apoyo a Paraguay? ¿Querés salir al mar? Necesito esto. Hay que negociar. De una vez por todas tenemos que ser más agresivos en la negociación. Esto no quiere decir irse del Mercosur. Pero si el no sigue estando como respuesta y pasan los años y sigue estando como respuesta, bueno, Uruguay sí debe valorar su pertenencia al Mercosur. No me cabe la menor duda. Y no hay que tener miedo en esta discusión, porque el miedo es todos los beneficios que estamos perdiendo por movernos más lento. Y ojo, en un mundo post-pandemia, todos los fenómenos que veníamos viendo antes se van a acelerar mucho más. Ignacio, muchas gracias por estos minutos en Arriba Gente, analizando un poco lo que fue el encuentro de ayer entre el presidente de Uruguay y Paraguay y también, obviamente, en la previa de los 30 años del Mercosur. Gracias. Un gusto, un abrazo para todos. Muy bien, allí estaba Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, haciendo un análisis justamente de lo que ha sido este encuentro entre Lacalle Pou y Mario Abdo Benítez y en la previa de los 30 años del Mercosur.